tardes, amigos. Hoy es 25 de septiembre, son las 17 horas y comenzamos esta nueva edición de La Otra Campana, que para nosotros es número 50 y seguramente para Canal TV1 será número 16. El tema que vamos a desarrollar hoy no es nuevo, diría que es una continuación, porque ya lo he tocado varias veces, con parcialidades distintas, pero ahora enfocados a hechos de la actualidad, al borde del abismo hacia el caos y la anarquía. Si ustedes quieren tener referencias en este año de estos temas, vean los videos de enero, febrero y marzo que he tocado, pero en relación a temas de ese momento. Este es un tema actual, porque este es un largo camino al cual estamos llegando, como digo en este momento, al borde del precipicio, al borde del abismo, a una situación de caos y anarquía. Y diría que hemos llegado, no sé cuántos días, semanas o algunos meses tardaremos en ver esto. Pero ahora sí estoy convencido, este es un camino inexorable. Lo que ha pasado la semana pasada, lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana anterior, evidentemente nos hablan que acá en Argentina estamos pasando por un gran desequilibrio político, económico, financiero, espiritual, moral, de todo tipo, que nos lleva a esta situación enunciada en el título del tema. Pero bueno, vamos a hacer la primera invocación y recordatorio. Hoy es 25 de septiembre, precisamente el día de la aparición, hace 42 años lo hacía, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, un 25 de septiembre como hoy. Nos adherimos a este festejo y participamos de la alegría de su visita acá a la Argentina en forma tan explícita, clara, al campito de San Nicolás, como inicialmente lo llamábamos en los primeros meses. Bueno, cumplido con este agradecimiento y este recordatorio de homenaje a Nuestra Santísima Virgen, les recuerdo que el siguiente, señor director, dibujo de Falta poco para el fin de la ficción de Quino, con Mafalda, se reactualizó más todavía, se puso más actual con los hechos de la semana pasada y lo que va de esta. Es para recordarles nada más. Ustedes tienen acá también en el siguiente slide las referencias de los videos La Otra Campana número 14 y La Otra Campana número 15. El fin del régimen republicano y de la ficción democrática, parte 1 y parte 2, con las respectivas direcciones de YouTube. Yo les ruego, creo que sería conveniente que todos lo vean. Es muy importante eso. Es muy importante para no tener que volver a retornar o a aquellos que lo han pasado de largo, después hacer referencias a ellos para gente que no lo ha visto les deja una laguna, ¿no?
Pasamos entonces a los temas que vamos a desarrollar en lo posible hoy. Algunas notas sobre al borde del abismo, el rescate de Trump o de los Estados Unidos al gobierno de Milei y a la Argentina. Y tercero, ¿dónde están los dólares que recibió el gobierno de Milei? ¿A dónde están los dólares que recibió en estos 2 años el gobierno de Milei? Como punto número 4, se intensifica la guerra social y la inseguridad. Están en estos momentos velando y a poco tiempo de marchar a los cementerios respectivos a esas 3 chicas que fueron asesinadas bárbara y cruelmente este fin de semana. Y a raíz de eso, vuelvo a hacer un sobrevuelo sobre lo que hemos explicado en algún momento sobre el castigo de Sodoma, por las dudas que después alguien hable del castigo de Argentina. Alguna vez de acá algunos decenas o centenas de años. Dios no lo quiera, pero el castigo de Sodoma no es solo por la promoción y permisividad con la homosexualidad de los habitantes de esa ciudad, corrompida y contraria a los mandamientos y leyes de Dios respecto al sexo, sino también a un aspecto no conocido y que por eso es necesario repetir. Sodoma no fue solo como castigo a los sodomitas y a los que practicaban la sodomía, sino también a aquellos enemigos de la caridad, de la ayuda, de la asistencia, o en palabras más doctrinarias, de la justicia social, conforme a las enseñanzas de la Iglesia. Y finalmente, la conclusión sobre este problema que les he planteado hoy, o recordatorio, hacia el caos y la anarquía. Bueno, la semana anterior ha sido una semana que hemos estado danzando en el filo del precipicio entre el default, la crisis política y de gobernabilidad del señor Milei y su gobierno, y se corrieron o tejieron todo tipo de especulación, de rumor, de comentario, de pronóstico. Por eso fue una semana muy intensa y una semana para alquilar balcones, porque muchos creyeron que se precipitaba el fin del gobierno de Milei por las torpezas, errores y grandes equívocos que ha cometido y que nos venimos a enterar. Cuando todo tenía un sesgo de normalidad. Consecuencias de esa situación interna que hemos vivido en la Argentina, yo diría que todos esos episodios de la semana pasada y de esta semana, de la cual no hay muchas noticias que contradigan o remuevan la posibilidad o la probabilidad alta de que se vuelvan a repetir en algún momento en el futuro a corto plazo. Estos hechos significaron un agravamiento de la pobreza,
en la medida en que se disparó, por supuesto, el famoso dólar que tanto obsesiona a los argentinos y los números tan negativos que dio la economía. Como ya dije recién respecto al asesinato cruel y brutal de esas 3 chicas jóvenes en el conurbano bonaerense, no por eso solamente, sino porque es evidente que la gente percibe que hay un empeoramiento de la guerra social y de las condiciones que esa guerra social genera en la seguridad. Y esa sensación permanente de inseguridad cada vez más creciente que tenemos los argentinos, vivamos donde vivamos. ¿Cómo habrá sido la intensidad de los rumores y de algunos hechos que algunos pensaron que estábamos transitando ya el colapso del Estado y una aceleración de la violencia social, del caos y la anarquía, y por supuesto alimentado por el nihilismo, el descontrol, el desorden, la anomia que está imperante en la Argentina, por lo menos desde que yo soy consciente y tomé cuenta de este problema del año 1984, en el primer año del gobierno del doctor Alfonsín. Ahí es donde empecé a estudiar, y junto con otros camaradas, el fenómeno de la anomia, de la ausencia de normas, de la no atención a las normas y leyes y reglamentaciones sociales, jurídicas, al irrespeto permanente de los ciudadanos a cualquier tipo de norma. Por supuesto, en primer lugar, las normas morales que nos venían regiendo. Ahí comienza el aquelarre de la anomia y de todo lo que la anomia conlleva, que lamentablemente parece que los argentinos no advertimos, no nos damos cuenta o no queremos voluntariamente darnos cuenta. Es así como se observa un incremento de la incertidumbre colectiva. No se sabe qué va a ocurrir mañana o dentro de una semana o de un mes. Todo es incierto. Todo está desdibujado por una neblina de acontecimientos que suceden inesperadamente. La amenaza del desabastecimiento, las amenazas de hambrunas o de sectores que están padeciendo severamente por la falta de alimentos y, por supuesto, la falta de dinero, de trabajo para poder obtener esos alimentos. Todo lo que le estoy expresando, a mi entender, conlleva una incerteza total sobre el futuro de nuestro destino, sobre el futuro personal inclusive y familiar de cada una de nuestras familias y de cada una de las personas argentinas. Impávidos vemos la deserción de la clase dirigente que ha empezado a reaccionar con una tibieza incalificable, tibios son. Y como dijo nuestro Señor, a los tibios se los vomita, pues no son fríos ni calientes.
Y por supuesto todo esto conlleva aires, señales de desintegración nacional y obviamente de desintegración social. En el ámbito internacional, la siguiente slide, trae también sus consecuencias y va a traer estos acuerdos o supuestos acuerdos o supuestos rescates que nos ha hecho tan generosamente el imperio a través de su presidente, el presidente Trump, y de su secretario del Tesoro. Es obvio que si no se ha manifestado todavía es porque hay cláusulas o aspectos que son negativos para el gobierno y peligrosos que estén en conocimiento del público, porque debe contener algunas prohibiciones en las cuales los argentinos en algunas cosas tendremos prohibidas algunas actividades, negociaciones, contactos, compras, negocios, etcétera, etcétera, como seguramente debe estar, pero no todavía, y a lo mejor por mucho tiempo no será público, que la Argentina debe cortar todos sus lazos comerciales con China y sus referencias o ayudas que pueda ofrecer el gobierno chino. Tendremos cuestiones que podrán acortar o achicar nuestra soberanía y autonomía, y tendremos una autonomía muy restringida, así como también tendremos pérdidas de la libertad de acción a cambio de ese rescate. Es decir, con esto les quiero decir que vamos o volvemos a una situación neocolonial o simplemente colonial, de la cual creíamos haber salido hace más de 200 años. Pero parece que no. Volvemos, o la historia del mundo está haciendo en este momento un giro, en la cual volvemos a la situación previa a la de 1810. Y es así que todo esto nos hace ver, o por lo menos a mí me inquieta, de la probabilidad de que se nos impongan algunas incapacidades para determinar nuestro propio destino, nuestro propio futuro. Y simultáneamente que debamos asumir la defensa, inclusive militar, de intereses extranjeros o de naciones extranjeras. Digo esto porque he recibido algún tipo de llamada donde me sugieren algunas cosas de reflexión de las conveniencias que nos traería, sin decir que somos una neocolonia o una colonia, simplemente formar parte de una zona de influencia específica con algunas prebendas, supuestas prebendas que nos daría el imperio a cambio de mantener nuestro alineamiento, como prometió el actual presidente de la Nación, el señor Milei. Como estos últimos días el mundo ha virado su posición respecto, ha modificado sus determinaciones respecto al Estado palestino, en el sentido de que la mayoría de la Asamblea
de las Naciones Unidas pareciera ser la absoluta mayoría, especialmente de los países europeos tan occidentales, que han accedido a aprobar o a ser partidarios de que en el estado del Medio Oriente debe aplicarse de una vez por todas la solución de los dos estados, del Estado palestino y del Estado de Israel. Por eso algunos de esos llamados critican, son muy severos en criticar ese cambio de actitud, y particularmente me llamaban a la reflexión para que no me sumara a ese problema, desconociendo que desde hace más de 25 años y más de 20 que a través de Patria Argentina, de los seminarios, conferencias, entrevistas, reportajes, exposiciones en video que he realizado en la época de 2014, 2015, 2016 y en esta segunda etapa a partir del 2023, especificando claramente cuál es el problema en Medio Oriente entre palestinos e israelíes. Y siendo claro en ese aspecto. Me extraña que, bueno, pero creo que es porque los argentinos no se han interesado por lo que pensábamos, gente que a lo mejor ante sus ojos nosotros somos gente común, con ideas independientes y somos despreciables por no ser seguidores del imperio. Pero esto es público, señores. Nadie me puede sugerir que me rectifique mi opinión porque yo la he expuesto. Tengo sentido del deber moral de sostener mis ideas a lo largo del tiempo. Uno de los pocos en Argentina que desde 1990, 1989 estoy bregando y tratando de esclarecer precisamente el conflicto en el Medio Oriente, dónde se origina, quiénes lo originan, por qué no se ha cumplido con la resolución de las Naciones Unidas de que haya dos estados, por qué se han producido tantas guerras. La he explicado, he insistido y sigo insistiendo hasta hoy porque estos han sido temas de este año, siempre en el mismo contexto. Bueno, parece que no merecí la atención en su momento y por eso algunos se confunden y me llaman. Esa es una de las conclusiones que me lleva a pensar, porque no sucedía esto hace mucho tiempo, de que esto está conmoviendo a muchos sectores de influencia y de poder de la Argentina, porque creen que la izquierda, el comunismo, los rusos, los chinos, están avanzando sin límites en nuestros países de América del Sur. Y sí, claro, recién se dan cuenta que el imperio prácticamente, o digámoslo más claramente, Estados Unidos y la Argentina son los únicos alineados y comprometidos con ese occidente inexistente. Parece que no tomaron cuenta de esa realidad. Están desatentos, no están informados. Y sí, es lo ridículo. Por eso algunos están entusiasmados con este rescate del presidente norteamericano. Es decir, la enfermedad repetida de los argentinos,
que es aceptar la traición, que es perdonar la traición que Estados Unidos nos hizo en la trampa y con la trampa de Malvinas, sin que Estados Unidos haya pedido disculpas, sin que se haya arrepentido de ese hecho, públicamente. Pero somos muy generosos y nos gusta mucho el cipallismo. Tenemos una vocación natural desde 1809, cuando apenas arribado el virrey Cisneros, ya empezamos con el libre comercio, otorgando la libertad de los mares, del desembarco de mercancías inglesas legalmente por un decreto del virrey. Y a pesar de eso, al año siguiente se hizo la Revolución de Mayo, supuestamente para confirmar esos designios libertarios que teníamos. Y se hizo. Y se culminó fusilando a Liniers, que es una de las graves objeciones que a lo mejor morales y espirituales que Dios no ha puesto en la historia argentina, ese baldón de haber sido los ejecutores del jefe y primer libertador de la patria argentina en 1806 y 1807 frente a las invasiones inglesas, fusilando a Liniers y a sus compañeros en Córdoba. Empezó mal la revolución. Empezó desgraciadamente mal. Bueno, estimados amigos, seguimos en un momento más comentando este rescate brevemente para pasar al tema central de hoy, específico. ¿Cuántos millones o miles de millones recibió Milei en 2 años? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo? Bueno, estas 2 preguntas últimas no encuentro todavía respuesta. A lo mejor alguno por ahí contesta en algún lugar o tiene la bibliografía para contestar. Pero lo dudo porque no he escuchado ninguna respuesta. ¿Cómo estamos frente a una crisis cuando recibió, voy a decir los números redondos, 100.000 millones de dólares en 2 años? ¿Dónde están? ¿Qué se hizo con eso? Ya volvemos en un instante. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos, estimados amigos, con el tema del rescate que hace el gobierno norteamericano o el señor Trump. No lo hace evidentemente, no lo hace por amistad, por gesto de compasión, por gesto de ayuda, lo hace por necesidad geopolítica y estratégica. Frente a esta carrera de preparativos para la Tercera Guerra Mundial, en la necesidad de asegurarse el pasaje interoceánico en el cono sur. Bueno, ese es el problema del rescate. No es por generosidad, no es por caridad, no es por ayuda, es por una necesidad propia y muy importante, tanto geopolítica como estratégica. Les muestro esta etapa del diario Clarín de 2018, en el gobierno de Macri, cuando antes es el rescate anterior a este, se insinuaba la posibilidad de un rescate. Como si hubiera ocurrido la semana pasada, vuelve a ocurrir ahora, varios años después. De nuevo otro rescate. Todo depende de la señal de Estados Unidos. La señal, nada más. Ya nos conformamos con una señal. Después, si eso llega a buen puerto y se concreta, es una gran felicidad. Es un gozo extremado, grande. Bueno, efectivamente, el señor Trump ha decidido rescatar a su amigo Milei, o los Estados Unidos han decidido rescatar al Estado argentino. Ambos son nuestra tabla de salvación. El siguiente, estimado amigo, como lo ven ustedes en esta caricatura que pretende retratar el momento que se vivió la semana pasada y todavía se sigue viviendo ahora, en esta semana. Y de la semana entrante de esta semana tenemos esta maravilla, que lo único que se ha concretado es la copia o la fotocopia elegante de un tuit que hizo el presidente norteamericano y que le entregó en esa entrevista al Paso, porque no fue una entrevista oficial la que tuvieron, sino una entrevista al Paso, ni siquiera pudieron conversar ni profundizar ningún tema, excepto, dicen que estuvieron hablando parados los dos solos alrededor de 5 minutos. El resto fue público, fue lo que se vio en la televisión, y este espectáculo del señor Milei exhibiendo como un trofeo la garantía escrita de que Trump haría o concretaría una ayuda a la Argentina para sacarnos de este mal trance o de un nuevo default. Porque de eso se trata
lo más grave, de un nuevo default. Bueno, vayamos ahora a la pregunta, al otro subtema. ¿Qué se hizo, o dónde fue, o dónde está acreditado o contabilizado los miles de millones que ha recibido y que inclusive alguno ha sido confirmado esta semana? Probablemente por eso ha sido mencionada una cantidad global que no coincide con la que yo investigué, pero puede ser que haya un error mío o puede ser que me haya contabilizado algún préstamo chico o mediano 2 veces, pero con distintos actores. Empecemos. El Grupo Banco Mundial, en abril del 2025, otorgó un préstamo de 12.000 millones de dólares para estabilizar y modernizar la economía. Esos son los ítems genéricos, que nunca se cumplen, por supuesto, con esa finalidad, sino que entren dólares y tener dólares en la reserva del Tesoro o en la reserva del Banco Central. En mayo del 2025 dio otro préstamo de 230 millones para fomentar el empleo y volver al trabajo. Y en septiembre del 2025, creo que fue ayer o antes de ayer, confirmó otro préstamo que ya se hablaba hace un tiempo de 4.000 millones más para reformas económicas del gobierno del señor Milei. Bueno, ese es uno de los prestamistas, lo cual habría ejecutado o habría facilitado 3 préstamos a la Argentina en el transcurso de este año. Pasamos al BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En abril del 2025 se otorgó a la Argentina un préstamo de 1.500 millones de dólares para financiar políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la competitividad. En julio del 2025 se otorgó otro préstamo de 300 millones de dólares para la modernización de los servicios administrativos tributarios. Ahí hay 1.800 millones más del BIRF. Pasamos al tercer prestamista, un préstamo repo se llama, constituido por un préstamo de capitales de 7 bancos internacionales en junio del 2025, que nos otorgó 2.000 millones de dólares para incrementar las reservas del Banco Central. Luego tenemos a otro banco prestamista, y este es el cuarto que mencionamos, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. En julio del 2024 otorgó 1.200 millones para reformas claves para fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejore el clima de negocio y aumente la competitividad. Ustedes ven, son todas finalidades vagas, fáciles. Por supuesto, van a saber lo que dice la letra del contrato. Y si esto está, digamos, sujeto a un control, a una revisión
del prestamista respecto a la aplicación del préstamo. Yo creo que no, son muy flexibles estos préstamos y terminan aplicándose para cualquier cosa y con cualquier excusa. Y tenemos en esta tercer slide el quinto préstamo, acuerdo del FMI, año 2025, de 15.000 millones de dólares. No hay una finalidad explícita, creo que es para reforzar o, digamos, contribuir a que el Banco Central forme su reserva. A eso hay que sumarle no un préstamo, sino un ingreso de dólares provenientes de la cosecha récord del campo del año pasado, del 2024, por 32.426 millones de dólares, que es récord, y donde evidentemente se ve que es nuestra máxima capacidad de poder reunir y adquirir dólares con nuestro propio esfuerzo y nuestras propias actividades industriales, comerciales y en este caso agropecuarias. Esto constituye, digamos, la cantidad más fuerte que se genera por una actividad como la es la producción del campo agrícola ganadera. 32.426 millones de dólares. Más de eso debe haber unos probablemente 20.000 millones que se juntan de distintas exportaciones de la Argentina, pero nada más. Es nuestra máxima capacidad de pago, genuina. Déjela, señor director, un poquito más. Y tenemos el séptimo fuente de recursos que tuvo el gobierno en estos 2 años, que es el blanqueo de capitales que se realizó durante el año 2024 por 32.151 millones de dólares. En total, sumado esto y controlado esta suma, puede ser que yo no sea exacto, puede ser que haya repetido algún préstamo, puede ser. Es de 100.807 millones de dólares los que ingresaron durante 2024 y 2025, lo que va del año. Es grande esto. Esto no es una soncera. No puede ser que esté disimulado en algún lado. Bueno, señores, esto alguien tiene que explicar qué se hizo con este dinero. ¿Por qué acá en la Argentina no se pudo lograr con ningún gobierno? Porque esto yo lo he pedido públicamente, pero ¿quién soy yo? Con un diario muy humilde como era Patria Argentina, para pedirle a los señores Kirchner que publiquen los préstamos, los ingresos, los pagos de la deuda y la cuenta de la deuda. Y que eso debería estar en las plazas públicas de todas las ciudades de la Argentina y en todos los pueblos, un cartel electrónico que automáticamente, ya que se hacen tantas estupideces y gastos imbéciles en Argentina, que informen a la población que transita en las inmediaciones de esa plaza pública, por lo menos en un lugar por ciudad, cuál es el estado de las cuentas respecto al famoso dólar. No, nadie quiso publicar, ni siquiera publican un boletín que sea constante, permanente, periódico,
que vaya actualizando las cantidades del debe y el haber y de los pagos realizados. ¿En qué se han gastado estos dineros? ¿En qué rubros se han gastado? ¿Cuánto hemos pagado? Miles de millones hemos pagado en intereses, según rumor, porque no lo pude comprobar. Los señores economistas que tanto hablan y parafrasean y fantasean en la televisión pública y privada y por aire y por cable, todos los días son cientos de economistas que pasan a expresar sus opiniones. A nadie se le ocurre aclarar. No hay un solo programa en Argentina, creo que en las provincias no debe haber, en los canales de las provincias tampoco, donde se dedique a llevar la cuenta pública de lo más grueso, que es la deuda externa o la deuda que requiere el pago de dólares. No hay nadie que oficialmente diga esto es así, se recibió esto, se pagó a fulano de tal esto y nos queda como saldo esto. Y hay que pagar este año esta otra cantidad que todavía falta. No hay contabilidad, no hay registro, no hay información oficial, no hay nada. Uno se tiene que ir en esa maraña de artículos periodistas que a veces repiten bien y a veces repiten mal o llaman a una misma cosa con distinto nombre, generando confusión. Y creo que ese es el mejor clima para los economistas, para el gobierno y para los políticos. Que haya mucha confusión y no se sepa qué es lo que tenemos, qué es lo que pagamos y cuánto todavía debemos y cuántos intereses pagamos, para que sí el pueblo argentino pueda advertir el tamaño de los intereses, el tamaño del gasto en intereses, que creen que es una bendición de Dios tener un préstamo. Dios no presta, Dios da. Bueno, pasamos al tema que también nos preocupa y que es complementario de esto, porque ese resumen que he hecho de préstamos recibidos por el gobierno nacional, vaya a saber cuántos préstamos recibieron del extranjero las provincias o de bancos internacionales, pero nosotros necesitamos saber de que las consecuencias de esos préstamos y de la incapacidad de pagarlos, porque no generamos los recursos necesarios, surgen estas consecuencias de la guerra social y la inseguridad. Yo me voy a cansar, porque esto sí, no lo llevo de este año o del año 2023, lo estoy llevando desde 1996, este problema de la inseguridad, y el primero que me escuchó en esto y trató de entender y de comprender de qué estaba hablando cuando hablaba de la guerra social y su relación con la inseguridad, fue el querido amigo el fiscal Quantín, en momentos en que era secretario de Seguridad. Él se interesó en esto y gente de su equipo, a ver qué se podía hacer, cómo se podía hacer y en qué medida esto, por qué ha fracasado, por qué todos los años peor, por qué hemos ido de mal en peor todavía, por qué ha pasado esto que se ha hecho este fin de semana con esas 3 chicas, con causa, sin causa, no sé, no voy a entrar en esos detalles, pero fue hecho con según dicen en la televisión, en distintos informes que se pasaron
ahora al mediodía es porque estas chicas, bueno, tenían algunas actividades non santas, pero más allá de eso, ¿por qué ocurrió eso? Una chica, una de ellas de 15 años, la otra dos de 20. 15 años, que creo que fue la más torturada, la más lastimada. Se le cortaron los dedos, dicen que le abrieron también el pecho, el esternón y todo lo demás para sacar un órgano y mandárselo al jefe o a quien dio la orden de hacer esa atrocidad. Pero bueno, nadie quiso escuchar, nadie quiere escuchar. Esto no, son cosas, no está en el sistema. El sistema no admite esta posibilidad de hacer correcciones o encarar estos problemas de otra forma. No admite. Estamos condenados. No lo van a hacer los políticos. No lo van a hacer. Van a ocurrir cosas peores todavía. Bueno, las medidas y soluciones adoptadas en el transcurso de más de 25 años fueron inocuas o absolutamente ineficaces. De eso no hay duda. Las ciudades y pueblos se han alambrado, se han puesto rejas, se han blindado las puertas, se han puesto alarmas, millones de cámaras de televisión para grabar el tránsito o el movimiento de personas. Todo eso que no existía hace 25 años, esto está lleno el país. Sin embargo, nada ha mejorado, nada se ha podido prevenir, nada, y si se previno ha sido muy poco. Sí, ha servido para encontrar, después de hecha los estropicios. Las protestas lideradas por Bloomberg hace 20 años fueron las mayores, pero tampoco obtuvieron resultados eficaces. Me acuerdo una gran concentración que cubrió la plaza del Congreso. Todo, como se ha cubierto en épocas posteriores, se llenó la plaza del Congreso. Mucha laraca, mucha publicidad, pero no se hizo nada. No dio ningún resultado lo que se hizo. La gente se pregunta, y se viene preguntando desde hace 25 años, ¿por qué no se acierta en la solución? ¿Por qué no hay resultados favorables? Y por el contrario, la situación empeora. ¿Qué es lo que impide detener o frenar este flagelo que azota a toda la sociedad? No puede solucionarse la crisis o problema mal llamado de inseguridad porque se falla en reconocer las causas, fuentes u orígenes de este problema. Es decir, las respuestas que se dieron y se dan son inadecuadas o equivocadas, porque han hecho creer a la gente que todo depende de los patrulleros, que depende de las cámaras, que depende de las alarmas, etcétera, etcétera. Nada ha sido eficaz para cortar o detener, por lo menos, si no se puede cortar definitivamente este problema. Fíjense en este gráfico, si lo puede agrandar, señor director. Este es el gráfico del conurbano bonaerense. En el 2013 es esto. Esto fue sacado en el 2013. Bueno, el distrito más violento fue La Matanza y sigue siendo. Ustedes lo tienen ahí. Está identificado geográficamente cuáles son las áreas más complicadas.
más difíciles. Sin embargo, nada se ha podido hacer. Muchos anuncios, mucha espectacularidad en la propaganda política con fines electorales, pero después se vota y eso no se hace efectivo. No da ningún resultado. Es como si no se gastó millones de dólares, porque casi todo, salvo el hierro, es producto de la importación, pero no hubo resultado. O si los hubo, son ínfimos. El siguiente slide, señor. La inseguridad no es un fenómeno aislado, sino una de las formas, en mi opinión y entender y investigación, en que se exterioriza o manifiesta la guerra social. No es un simple problema de corrupción, de ineficiencia policial o de falta de mano dura, como han hecho creer esta actual ministra de Seguridad, que es la señora Bullrich, del abuso de los jueces en la aplicación de las doctrinas garantistas o abolicionistas, aunque todos ellos contribuyen a su existencia. Todos. La corrupción, la ineficiencia policial, la falta de mano dura, las doctrinas garantistas y abolicionistas también, todos contribuyen a incrementar este factor. Estos factores son considerados aisladamente como causas de la guerra social, conducen a soluciones equivocadas, porque precisamente se los considera aisladamente. Fíjense en septiembre de 2021, se darán cuenta que esto no lo encontré ni lo investigué ayer. Todo es material que he ido investigando y sumando. Ahí tienen la relación, porque también la pobreza y la indigencia es parte de esto. No es la única causa, es parte contribuyente en grado importante. Así tienen ustedes el 42% en el 2021, 42% de pobreza. Recién me escuchaba cuando venía que estamos 35% de pobreza. Es decir, que esto se mantiene. Y ahí tienen 10,5% de indigencia. Escuché también al venir en el auto que parece ser que el dato de hoy de la indigencia dada en este momento, que fue dado en el día de hoy, sería del 6% de indigencia. Yo desconfío de esos datos, porque basta ver lo que pasa en las calles, lo que pasa en el conurbano, basta verlo, que eso ni de cerca es igual a lo que ocurría en el 2021 cuando estábamos saliendo de la pandemia. En realidad, la guerra social reemplaza la guerra subversiva de los años 60 y 70. Lo predominante en este fenómeno son los impulsos, vicios y tendencias más viles y primitivas de la naturaleza humana que hay que tener en cuenta, porque también son contribuyentes, porque todos se han exacerbado: la envidia, el egoísmo, el resentimiento, el odio social, el nihilismo. Todo eso va en un mismo conducto, en el mismo caño de la guerra social. Todo se suma ahí. Todas estas actitudes respecto a los que tienen algo más,
en el fondo, acá quiere expresar que en alguna medida la diferencia de clases, de poder adquisitivo, de nivel cultural, y etcétera, 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 genera condiciones individuales o sentimientos y actitudes individuales que son negativas, son estas que le estoy nombrando. No quiere decir que todos los que, pero gran parte de las personas involucradas en la guerra social tienen estos problemas y estas características, exacerbadas, por supuesto. El ocio vicioso, improductivo, ni estudia ni trabaja, es otro de los elementos constituyentes de la guerra social, activadores de la guerra social. La influencia de los medios audiovisuales que exacerban el consumo material también es otro de los factores a tener en cuenta. Las propagandas, las insinuaciones, cuando hay millones de personas sin nada, con televisor, pero sin nada, digamos, de bienestar, o con muy poco bienestar, que están mirando horas el televisor y están viendo cosas que se le ofrecen y que ellos nunca van a poder acceder. Nunca, nunca, porque no están en condiciones, solo a verlas. Eso también es un acicate para esos sentimientos y estas actitudes que estaban en esta placa. Y falta lo más abundante, que fue casualmente, probablemente, el causante o el motivo que movió a esta masacre que se hizo en Ciudad Evita o con esta chica de Ciudad Evita. El consumo de drogas, señores, el consumo de drogas, la guerra, porque esa es parte de la guerra química y psicológica. Hay dos ingredientes ahí, una guerra química, porque son elementos químicos, las drogas, y hay un aspecto, un componente psicológico, porque atacan precisamente la capacidad racional de la psiquis del hombre, de las actitudes, de los condicionamientos, de las respuestas. Y eso es muy importante tener en cuenta. Eso no se puede aislar, separarlo de la guerra social. Es parte de la guerra social, un activador de la guerra social. Y esta es la última placa que les paso. Es un conflicto complejo en la que intervienen múltiples causas. Eso es la guerra social. Un conflicto social complejo en la que intervienen múltiples causas, factores y actores económicos, culturales, educativos, sociales, psicológicos, de comunicación, jurídicos, políticos, estructural e incluso de inexistencia del poder nacional soberano. Es una situación global y no un fenómeno aislado. No es un hecho aislado de inseguridad, de robo, de violencia sexual, de feminismo, etcétera, etcétera. La inseguridad, lo que es global, lo que tiene una naturaleza global, debe ser atacado globalmente, no puede ser atacado aisladamente. La inseguridad es una consecuencia, no la causa de la guerra social. Constituye la exteriorización de la guerra social.
donde hay estos problemas de inseguridad es porque está inserto, incluido en esa ciudad, en esa sociedad, está inserto, vive en esa sociedad y está plantada la guerra social. No es que está por plantarse, está plantada. Por supuesto, también resulta favorecido por la aplicación de las doctrinas jurídicas garantistas y abolicionistas. Bueno, estimados amigos, hoy, por estas razones, me queda solamente decirles las consecuencias y con esto terminamos el tema para no repetirlas o tener que hacer una segunda parte. Rápido. Es muy difícil determinar hasta qué punto un proceso de guerra social es una situación aislada sin conexiones exteriores, producto de una situación particular de un país determinado. Y cuándo, sobre estas mismas bases, el conflicto social comienza a ser incentivado o manipulado por poderes privados o potencias extranjeras para alcanzar sus propios objetivos políticos o estratégicos de dominación, llamada también estrategia de tensión. De agravarse la guerra social, puede producir la completa disolución social, la aparición del Estado fallido y o constituir la antesala de la desintegración política y territorial del mismo. De hecho, donde haya zonas controladas por el narcotráfico y por los narcotraficantes que tengan o puedan tener influencia sobre la población que está a sus alrededores, ahí hay un conflicto que es grave de solucionar. Y ese no es un conflicto puramente social. Ahí hay varias causas concurrentes. Por eso no entiendo cómo los gobiernos de distinto color e ideología han pasado en estos últimos 30 años a gobernar la Argentina y no tienen idea de la concepción compleja en la cual estamos viviendo. Bueno, estimados amigos, no los demoro más, solo me queda hacer la oración que de costumbre realizamos, relacionado con la cruz de nuestro Señor, nuestro santo San Benito, que dice así: la Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos, para finalmente hacer el ruego que denominamos final. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino, especialmente en esta situación crítica en que puntualmente nos encontramos estas 2 últimas semanas. Salva al pueblo argentino. Muy bien, señores, les agradezco mucho su atención, su generosidad y pido y les ruego que traten de difundirlo y traten de hacer llegar sus comentarios si hay alguna objeción, alguna duda o creen que debe ampliarse en algunos aspectos, porque de lo contrario vamos a seguir tirando tiros al aire y no a los blancos reales para conseguir nuestros objetivos. Nos queda poca pólvora, nos queda poco tiempo, porque la situación es avasallante, impetuosa y destructora.
Muchas gracias, muy amables y que Dios bendiga a todos.